Queridos hermanos y amigos, de nuevo me dirijo a vosotros para compartir la palabra del Señor en esta mañana. La verdad es que seguimos viviendo momentos complicados, momentos difíciles para poder reunirnos como iglesia, pero seguro ya habrá tiempo para poder vernos, para poder saludarnos y poder abrazarnos. Ahora en nuestros confinamientos debemos seguir sirviendo a aquel que es nuestro Dios y Señor. Debemos seguir alabando su nombre y aunque no nos reunamos como iglesia en este local, sí podemos hacerlos cada uno en nuestros hogares. Ahora hemos cerrado el local, pero hemos abierto nuestros hogares para compartir la palabra, para buscar al Señor en la intimidad de nuestro hogar. El tema que hoy voy a compartir con vosotros es Al abrigo de Dios y está basado en el Salmo 91. Creo que es un buen salmo en estos tiempos para considerar, para meditar y para tomar nuevas fuerzas y seguir avanzando en los caminos del Señor. Espero y deseo que sea de gran bendición para vuestras vidas, como lo ha sido y es para mí, mientras lo he preparado para todos. Por lo menos eso es lo que espero. Entrando en el tema, actualmente muchos países están alarmados y muy preocupados debido a las constantes noticias y toda la violencia que el COVID-19, más conocido como el coronavirus, está causando entre las personas. Hasta el momento se contabilizan ya más de 180.000 personas que han contraído la enfermedad en nuestro país y superamos la cifra de los 20.000 muertos. Por otra parte, también es de esperanza de que son más de 72.000 personas que han conseguido superar esta enfermedad. Se cumple ya más de un mes desde que el presidente Pedro Sánchez decreta el estado de alarma para conseguir frenar este fuerte avance del coronavirus. Pero la curva del COVID-19 sigue subiendo y las autoridades nos advierten que los contagios por esta enfermedad todavía no han terminado. Todavía vamos a seguir viendo cómo personas se contagian y cómo sigue habiendo fallecidos. Y esta va a ser la tónica en todo el mundo, donde ya hay más de 2 millones de casos de personas contagiadas, donde hay ya bastante más de 130.000 fallecidos en muchísimos países de todo el mundo. Para la esperanza también diremos que ya hay cerca de 500.000 de personas que han superado esta enfermedad. Ante estos acontecimientos, la promesa de Dios para nosotros, reflejada en el Salmo 91, toma una gran importancia debido a que muchos encontramos en estas palabras la esperanza de que esta plaga no nos toque ni nos afecte. Vamos a leer el Salmo 91 y vamos a dar lectura a este precioso salmo de la palabra de Dios. El título es Morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo siempre lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le manifestaré mi salvación. Hasta ahí la palabra del Señor. Debemos, hermanos, según este salmo nos dice, habitar en Dios. Al igual que muchos otros pasajes de la Biblia, no podemos reclamar promesas si no reunimos los requisitos para esa promesa. En este caso es vivir de acuerdo al Salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos muestra cuán grande es estar bajo su presencia y bajo su dirección, porque lo que Él tiene para cada uno de nosotros es realmente bueno y de mucha bendición para nuestras vidas. Dios tiene un lugar seguro donde cada uno de nosotros podremos morar en paz y con seguridad. Este lugar seguro es el lugar de descanso en Dios, un lugar que nos llena de paz y que nos llena de consuelo. Este lugar es un lugar espiritual, donde nuestras preocupaciones desaparecen y reina en nuestro interior la paz que proviene de su Espíritu. Ese lugar es en la presencia de Dios. Cuando usamos el tiempo para orar y en buscarle para morar en su presencia, ahí nos encontramos en ese lugar seguro donde Él nos da enseñanzas únicas y ricas, y muy abundantes. Ahora bien, ¿qué significa habitar? Porque el texto dice, el que habita. ¿Qué significa habitar? ¿Cómo entiendes este habitar en Dios? Y el significado de la palabra habitar es hacer nuestra morada, vivir en. En el Nuevo Testamento, una de las palabras griegas traducidas como habitar es la misma palabra que permanecer. Cuando Jesús dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El que habita no es el que hace una visita. El que mora reside y vive. No el que desea vivir, no es el que quiere vivir. Cuando habitamos en Cristo o habitamos en un lugar seguro, no vamos ocasionalmente, sino que permanecemos continuamente allí. Cristo es el lugar seguro. Es decir, que tenemos que estar firmes, tenemos que estar inamovibles, plantados en Dios. Necesitamos conocer el origen de donde proviene la ayuda en nuestra situación y circunstancia difícil. ¿De dónde proviene esa ayuda? Y es necesario que todos tengamos un lugar seguro de paz, tengamos un lugar seguro de seguridad, donde moremos con el Padre Celestial. Necesitamos depender completamente de Dios y confiar en Él, por encima de todas las cosas, por encima de todas las circunstancias. Necesitamos depender y confiar de nuestro Dios. ¿Entendemos esto? Tenemos que habitar en el lugar seguro, no cerca,
no hacia ese lugar, no antes, ni después, ni alrededor. El que habita, el que está al abrigo de Dios, morará, dice el texto, en el lugar seguro. El salmista expresa que el que habita en el lugar seguro estará sereno y tranquilo. El lugar seguro es un lugar privado, un lugar de refugio donde nuestro espíritu mora en la presencia de Dios. En este versículo nos dice que Dios quiere ser nuestro refugio, quiere que nuestro lugar de reposo sea Él, donde podamos estar tranquilos, donde podamos estar confiados. Estas palabras que David nos enseña, el que habita al abrigo de Dios, es una de las tantas respuestas que el Señor tiene para nosotros, las cuales solo debemos de conocer y experimentar en cada situación que se presenta en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo en ese lugar seguro? El lugar seguro nos habla del lugar santísimo en el templo, simbólicamente donde Dios habitaba con la gente, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, donde el pueblo solamente podía desear entrar alguna vez, solo podía desearlo, pero solo el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año. El lugar seguro hoy es el lugar del corazón donde nos refugiamos en comunión y en la voluntad de Dios. Vaya refugio, hermanos, y vaya fortaleza contra las circunstancias y los problemas de la vida. ¿Verdad que es un lugar realmente seguro? ¿Estamos en ese lugar seguro? ¿Estamos en esa habitación? ¿Estamos en esa comunión con Dios? Hoy recuerda que estamos y que estemos donde estemos, estamos en la presencia de Dios. Decía el profeta Elías en Primera de Reyes 17:1, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Son esas nuestras palabras? Vive mi Dios, el Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy hoy y cada día de mi vida. Dios no se ha olvidado de nosotros. Por lo que deleítate en el Señor, como dice el Salmo 37:4 en palabras de David, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Cuidado, hermanos, Dios se nos presenta como un abrigo. Curioso. En este caso y en este salmo, conocemos otros salmos donde el Señor se presenta como el buen pastor que cuida de las ovejas, y hay multitud de ilustraciones, ¿verdad?, donde Dios se presenta como el protector, como el guardador, como la torre fuerte que cuida y que protege. Aquí se presenta como un abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo. Cuidado, qué expresión más preciosa, más magnífica, más poética, pero más profunda también. ¿Sabéis? La calidad de un abrigo se reconoce por su textura y por su composición. Unos abrigos son 25% nylon, 25% acrílico, 50% algodón. Otros son 50% nylon, 50% algodón. Otros de más calidad son 100% algodón o 100% de lana. Pero ¿sabéis por qué el mejor abrigo es el abrigo de Dios? Porque el abrigo del Omnipotente está hecho 100% de amor. Y este es el abrigo que Él quiere que te pongas. Un abrigo tiene doble función. ¿Sabes cuáles son? Me imagino.
La primera es mantener la temperatura del que está dentro de ese abrigo. La segunda es protegerlo de la intemperie y el frío externo. Dios hace eso con cada uno de nosotros. Estamos a su abrigo y estamos bajo el calor de su abrigo, bajo la protección de la intemperie, bajo la protección del frío externo. En primer lugar, protege nuestra fe. Es necesario, ¿verdad?, que contendamos por la fe. Es necesario que tomemos el escudo de la fe. Es necesario en estos tiempos difíciles confiar en Dios, en el Altísimo, tener nuestra fe en Él. Hay gente que tiene fe en cualquier cosa, fe en los médicos, fe en los políticos que nos sacarán de la situación, de los médicos que nos ayudan, fe en diversas cosas. Pero aquí se está hablando y se nos está invitando a tener fe en el Dios Altísimo, a confiar en Él. En estos momentos inciertos que estamos viviendo, debemos tener muy claro la conciencia y la visión acerca de la realidad del Dios al cual servimos, en el cual hemos creído, el cual nos protege y nos ayuda. Cuando la Escritura expresa que Dios es el Altísimo, lo está colocando sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Significa que está mucho más alto que cualquier otra cosa creada. Está por encima incluso, por supuesto, del coronavirus y de cualquier otra enfermedad. No hay duda de lo que este versículo expresa acerca de la posición que Dios ocupa. Él es el más alto de todos. Podríamos decir que es el jefe, el dueño, y que a Él están sometidos todos los poderes. A Él están sometidos todos los poderes. Esto quiere decir que nadie ni nada nos puede tocar si no tiene el permiso de Dios. Tenlo por seguro. Nada te podrá hacer daño si no tiene el permiso concreto de Dios. Y esa es nuestra confianza. Que no estamos exentos de recibir el virus, de vivir y la dificultad del virus. No es por ser creyentes, no estamos exentos de poder pasarlo. Pero sí sabemos que en Dios está nuestra confianza y que si Él lo permite, algún propósito especial y concreto tendrá en nuestra vida. Si en estos momentos tenemos miedo de las circunstancias que rodean al coronavirus, hacemos mal, hermanos, hacemos mal, porque por sobre todas las cosas está el Altísimo. Por encima del coronavirus y por encima de cualquier cosa está nuestro Dios Todopoderoso. Su cobertura y su protección deben ser nuestra confianza plena, completa en Él. Dios pone límites a todas las cosas, a esta también. Por lo que nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Como dice el texto del versículo 1, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra, bajo la cobertura del Omnipotente. La sombra, esa sombra que nos cubre del calor y que nos da aliento y nos da vida. Si así lo hacemos, será como sombra para nosotros que nos protege de todo mal. Y no cualquier sombra, la sombra de aquel que tiene poder sobre todas las cosas. No lo dudemos, Él tiene poder sobre todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Y como dice Romanos, todas las cosas tienen un propósito en nuestra vida.
a los que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien, sean buenas o sean malas aparentemente. Todo ayuda a bien y conforme a un propósito concreto que Dios tiene en nuestra vida. En segundo lugar, nos protege de lo que está fuera de nosotros. Dios, dice el texto, nos libra del lazo del cazador. El versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuidado, qué versículo. ¿Qué es el lazo del cazador? Es una trampa que un cazador coloca para atrapar una presa. Por ejemplo, una liebre tiene un camino habitual que recorre, en el que se mueve, y ella se siente segura en ese camino. Por ese mismo lugar circula una y otra vez, porque es el camino que recorre todos los días y lo hace confiadamente, pensando que allí no hay peligros. Pero es allí donde el lazo del cazador va a ser puesto para atrapar a la liebre. ¿Dónde pues crees, efectivamente, que el cazador va a colocar la trampa? Pues en el camino que esta liebre está pisando con toda confianza. En el camino que nosotros pisamos con confianza, el lazo del cazador va a estar allí. Es cierto. Nos librará del lazo del cazador. ¿Esto qué significa? Que nos librará del lazo del cazador. Que Él nos librará de las cosas que ni nos imaginamos, que no sabemos, que son un peligro para nosotros, que están ahí delante, que no las vemos, pero que Él nos va a guardar del lazo, del peligro del cazador. Por eso el apóstol Pablo dice que el que crea estar firme, el que piense que circula por un terreno firme, seguro, cuídese de no caer, tenga cuidado, porque el lazo del cazador está puesto ahí, donde tú circulas con tranquilidad y con seguridad. Dios nos protege y por eso, como dice el texto, bajo sus alas estamos seguros. ¿Cómo reaccionamos en tiempos de tormentas? En los tiempos en los que vivimos, ¿cómo reaccionamos? Recuerda que no hay tormenta que Dios no pueda calmar. Y solamente en una tormenta se puede conocer la calidad y el nivel de fe de un creyente. En el tiempo de bonanza todos somos buenos creyentes. En el tiempo donde todo está en calma, donde todo está bien, donde todos vamos prosperando, allí hay muchos creyentes. Pero es en la dificultad, en la prueba, en el dolor, donde se ve la calidad, donde se ve la fe del creyente. Si tenemos la seguridad de que Dios es todopoderoso, es altísimo, es sublime, no tenemos por qué temer a la tormenta. Y no porque no podamos ser sacudidos por la tormenta, que claro que podemos ser sacudidos, sino porque Dios es eso, el todopoderoso, el que nos cuida del lazo del cazador, el que nos guarda de la peste. ¿Cómo te sientes en la tormenta, querido hermano? ¿Qué estás atravesando hoy día en tu vida? ¿Te sientas a llorar o confías en Dios? Dice el texto: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios es tu habitación, no lo olvides. Tú habitas dentro de Dios y estás escondido en Él. Ante esta dificultad que estamos atravesando, recuerda, querido hermano, que Él es el Altísimo y el Omnipotente, el Sublime. Y podemos atravesar la dificultad
pero hacerlo con Él, en confianza, en tranquilidad, en paz. Dios hoy quiere librarnos de todo aquello que no nos deja estar confiados y abrigados en Él. Este es un Dios omnipotente, no lo olvides. Es un Dios sublime, es un Dios altísimo que quiere librarnos de nuestros temores, de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias. Dios quiere bendecirnos. Uno de los beneficios de habitar bajo la cobertura de Dios es que te librará, dice el texto, en los versículos 5 y 10 del Salmo 91, te librará de la peste y ninguna plaga tocará tu morada, dice el texto bíblico. Dicen muchos comentaristas, y yo creo que tienen razón, que este salmo se escribió durante una gran pandemia, una gran peste, durante un tiempo de dificultad que los ha habido en la historia de la humanidad en infinidad de ocasiones. No es la primera vez. Muchos han muerto a millares en muchos lugares, en Europa, en África, en Asia, etc. Muchos han muerto. Muchos han estado expuestos a la peste, a la pandemia, y han fallecido. Y hoy ocurre lo mismo. Muchos son ya, dábamos cifras al principio, cifras tremendas, enormes. En otros momentos han sido peores. Así que nos preguntamos, pero ¿y si enfermamos? Es una buena pregunta. Pero ¿y si enfermamos? Muchos creyentes se preguntan que por qué algunos hermanos de la fe han contraído la enfermedad, si esta promesa debería alcanzarlos. Y la verdad es que existen otros pasajes bíblicos que pueden aclarar con más detenimiento estas incógnitas. ¿Por qué hermanos nuestros han pasado y posiblemente otros pasarán? Conocemos casos aquí en España, también en América, de hermanos que están pasando, sufriendo la pandemia del coronavirus. Ahora bien, es cierto que Dios promete resguardarnos a sus hijos del mal. Es cierto que lo promete. Las Sagradas Escrituras demuestran que hay promesas de sanidad para los creyentes. Lo que puede hacernos entender que no estamos libres de ninguna de las maneras de contraer una enfermedad, pero que podemos obtener sanidad por medio del sacrificio de la cruz. Como dice Isaías 53, 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra de las razones por la que Dios puede permitir que uno de sus hijos enferme es porque desea glorificarse en medio de esa situación, ya sea para probar su fe o para manifestar sanidad para testimonio de aquellos que no son creyentes. Dios tiene un propósito. Quizás sea para probar tu fe. ¿Dónde está tu fe en los momentos de la dificultad? En los momentos de la prueba. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Realmente hemos creído en ese Dios todopoderoso? ¿Cómo necesitamos pensar los creyentes al respecto de estos temas? Sin lugar a duda, debemos ser prudentes. Debemos ser responsables tanto para obedecer las medidas recomendadas por el gobierno como para tratar de mantener nuestra salud en buen estado. Esa es nuestra responsabilidad. No nos quepa la menor duda. La población mundial parece estar viviendo un tiempo de pánico,
pero para aquellos que vivimos bajo una perspectiva bíblica, es importante recalcar que no hay razón para experimentar ese nivel de ansiedad. Más que nunca vivimos tiempos de ansiedad. Sobre todo cuando consideramos que el Dios creador de los cielos y de la tierra es el mismo que controla cada microbio, cada átomo, cada molécula, cada virus. Él lo controla. Este es un buen momento para que nosotros, como creyentes, podamos mostrar no solo cordura, sino también paz y esperanza, reconociendo que nuestra vida no depende de la entrada de algún virus a nuestro cuerpo. Nuestra vida no depende de si el virus entra o no entra en nuestro cuerpo, sino que depende del Dios que determina el comienzo y el final de nuestra historia aquí en la tierra. Él determina cuándo llegamos y cuándo nos vamos. El apóstol Pablo lo dice y nos llama en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Nos exhorta: por nada estéis afanosos, por nada. Y en ese nada cabe todo. En ese nada cabe todo. El virus, la enfermedad, la tragedia, la ruina económica. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la razón para llamarnos a permanecer en paz en medio de las peores circunstancias en las que estamos viviendo es precisamente el control soberano que Dios ejerce sobre su creación. Dios ejerce un control total, absoluto, soberano. Él es el Señor por encima de todas las cosas. Y nosotros debemos confiar en Él. Debemos de descansar en Él. Debemos de habitar al abrigo del Altísimo para que la sombra del Omnipotente nos cubra, nos dé esa paz, nos dé esa tranquilidad, nos dé el gozo de la salvación y podamos decir que venga lo que venga a nuestras vidas, somos del Señor, como dice el apóstol Pablo. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Que Él nos bendiga, hermanos, y nos guarde, y podamos estar en completa paz delante de su presencia. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Una palabra preciosa que llega a nuestro corazón sediento de ti, Padre. Guíanos tú, Señor, para estar confiados, para estar, Señor, bajo tu sombra, bajo tus alas, sabiendo que tú nos cuidas, que tú tienes control de todas las cosas. Guíanos tú, Señor. Danos ese entendimiento. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender que tú estás ahí y que esto no se escapa de tus manos, que tú estás al control, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus vidas, con sus deseos y con sus necesidades, Padre. Al enfermo, bendícelo, cuida a cada uno de ellos. Te rogamos por las autoridades de nuestro país, para que haya un acuerdo, Señor, de todos los políticos que pueda llevarnos por buen camino, Señor. Guía tú, da sabiduría. Bendice, Señor, a los que nos gobiernan y dales tú ese conocimiento que necesitan, porque separados de ti nada somos,
Y ellos, separados de ti, nada son, Señor. Y a veces nos llevan a errores, pero confiamos en ti, Señor. Cuántas veces nos hemos equivocado, pero nuestras equivocaciones tú las has transformado en algo precioso para tu gloria y para tu honra. Así que dirígelo todo, Señor. Bendice a los que cuidan a los enfermos en los hospitales, a los médicos, a las personas que nos sirven especialmente en estos días, proveyendo en los supermercados, proveyendo en las farmacias y en todo lugar, Señor. Gracias, Señor, por todo. Guíanos y a ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor.